6:39. De inmediato vamos con las informaciones de lleno. Tenemos nuestro primer tema de fondo y es que la incidencia delictiva aumentó casi en todos los delitos contra la propiedad y contra la vida. Para el organismo de investigación judicial, la inseguridad del país se refleja en las estadísticas del 2017. Durante el año pasado ocurrió un asalto cada 36 minutos. El organismo de investigación judicial dio a conocer datos como este a inicios de año en la memoria criminal del año 2017. Los números son preocupantes, pues cada 9 incidencias criminales analizadas, únicamente en 2 de ellas hubo disminución comparado con el año 2016. Esos 2 hechos fueron en asaltos a viviendas, que pasó de 608 casos en 2016 a 542 en 2017, y los hurtos pasaron en el 2016 de 20.644 a 19.277 en el 2017. Con excepción de esos dos, los demás, como asaltos, robos a viviendas, robos a edificaciones, a vehículos, tachas de vehículos, homicidios culposos de tránsito, aumentaron en el país. Sin duda, una ola de homicidios que enfrenta el país es de los hechos más complejos que tenemos. En el 2016 se registró una cifra alarmante de 578 homicidios, pero en el 2017 la cifra fue histórica de 603 personas asesinadas. De esos, 299 fueron por venganza o ajustes de cuentas y 151 de ellas relacionados al narcotráfico. Esa tendencia de aumento se mantiene en estos 2 meses del año, pues ya contabilizamos 104 homicidios. Y bueno, para ampliarnos sobre el tema, se encuentran ya en la mesa Paul Chávez, de Restauración Nacional, y Eduardo Solano, del Partido Acción Ciudadana. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos con las propuestas, ¿verdad?, de ambos en este aspecto. En lo que llevamos de este año ya también se han registrado 104 homicidios, según datos. 145 a la fecha de ayer. 145 Correcto, a la fecha. 145 a la fecha de ayer. Con datos, de acuerdo. Correcto, con datos del organismo. Michael Soto me los dio ayer en la mañana, o sea, los únicos que faltarían de incluir fueron los que generaron ayer. Entonces llevamos 145 homicidios al día de ayer. Ok, 145. Y con es un tema preocupante, sobre todo para este gobierno que va a iniciar, un reto definitivamente para enfrentarlo. Y además otra cosa que hay que mencionar con respecto a la memoria del OIJ, Paul Chávez, con respecto a los delitos, a esa incidencia, ese reloj criminal que nos da el OIJ, eso hay que mencionarlo porque existe la cifra negra. Es decir, criminológicamente se ha establecido que por cada delito que se denuncia hay 10 que no, y eso aplica sobre todo a los delitos contra la propiedad. ¿Eso qué significa? Que todos los datos que usted dio, multiplíquelos por 10. O sea, en realidad, para tener una idea de la realidad del fenómeno criminal en Costa Rica, habría que multiplicar por 10 esos datos. Y con respecto a los homicidios, también le quiero decir que están también sesgados, porque se habla de 603, pero de acuerdo a la misma estadística del OIJ, el año pasado hubo 100 personas adultas, o sea, no los niños o jóvenes que se escapan de la casa, hay 100 personas que están desaparecidas, sobre todo en zonas costeras y sobre todo zonas muy afectadas por el narcotráfico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de 603 homicidios, es 603 cadáveres que aparecieron, pero hay otro montón de personas que no se sabe dónde están, adultos en zonas críticas en materia de crimen organizado, que el OIJ no tiene una explicación de dónde están. Muchos de esos son pescadores, son personas que tienen profesión de camionero, por ejemplo. Entonces, si usted relaciona el fenómeno criminal con los desaparecidos, yo le puedo decir que en realidad en Costa Rica esas cifras son más altas. Hay más homicidios en Costa Rica de los 603 que están reportados, y hay más asaltos y delitos contra la propiedad de los reportados, ¿verdad? Y otro detalle que no mencionó usted, que me parece importante, es que si usted analiza los datos se da cuenta que los que suben son los delitos violentos, es decir, excepto el tema del robo de vivienda, los hurtos, por ejemplo, ahí los hurtos, a eso es un delito que no hay violencia, pero los que suben son los delitos violentos. Entonces, la conclusión, el resumen es la siguiente: están subiendo los delitos violentos en Costa Rica, están subiendo los homicidios, están subiendo todo lo que son las personas desaparecidas, que podrían hacer a más incidencia con respecto al tema de los homicidios, ¿verdad? Entonces, el tema en materia de seguridad es absolutamente crítico. Ahora, hay otro detalle también que me parece importante mencionar, es lo siguiente, y a veces no hacemos esa conexión. ¿Qué relación hay entre el aumento de los homicidios, el crimen organizado y los delitos contra la propiedad? Es que los dos fenómenos van concatenados, es decir, no es extraño que haya un incremento en la inseguridad en materia de delitos contra la propiedad y en materia de homicidios, porque al
incrementarse las actividades del crimen organizado en un país, colateralmente se incrementan todo tipo de delitos de forma consecuente. Paul Chávez, pero el crimen contra la propiedad no está relacionado más bien con el tema de la desigualdad propiamente, es decir, ¿aumenta el crimen contra la propiedad porque la desigualdad aumenta? Bueno, pero es que hay una correlación entre uno y otro. El Estado de la Nación, el ICD y también la Caja Costarricense de Seguro Social presentaron un informe este martes pasado, creo que ustedes lo dieron seguimiento, ¿verdad? Ese informe sería interesantísimo haber podido tener todas las estadísticas a mano, porque el informe lo que refleja es lo siguiente: hay un aumento entre los homicidios, hay un aumento entre la pobreza, entre el desempleo, etcétera, y todo va paralelo. Es decir, yo no vengo a decir aquí que ese es el único factor que genera la inseguridad en Costa Rica, los homicidios, el crimen organizado, pero sí todo va paralelo. Es decir, el estudio es contundente en que hay una correlación entre todos los fenómenos que hemos hablado: educación, desempleo, homicidios, crimen organizado, narcotráfico, y el estudio lo mapea muy claramente. Entonces usted dice, zonas justamente deprivadas en materia de desempleo, en materia de pobreza, son a la vez las zonas de más homicidio y las zonas de más consumo de droga y tráfico de drogas en el país. Bueno, Eduardo Solano, del Partido de Acción Ciudadana. Ahí es donde hay que poner el énfasis, ¿verdad? Hay que entender primero que el aumento de los datos que nos acabas de dar, muchos, sobre todo los homicidios dolosos, la relación es directa con los ajustes de cuentas producto del crimen organizado. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a trabajar para lograr reducir y atacar las estructuras criminales? Nos hemos dado cuenta que la simple prisionalización no ha alcanzado. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es una extensión de dominio con garantías, un proyecto de ley que está presentado en la Asamblea Legislativa, que ya lleva varios meses de discusión y que queremos impulsar al inicio de la próxima administración. ¿Y qué es extensión de dominio? Es llegarle directamente al capital y a las grandes ganancias que tienen las bandas narcocriminales. Porque si nosotros hacemos un análisis de cómo estamos atacando hoy en día, estamos metiendo a la cárcel a los eslabones más débiles de la organización, mientras que los capos siguen trabajando y siguen lucrando incluso a lo interno de las prisiones. Entonces nos damos cuenta que la prisión no es la única medida, ni siquiera es suficiente para desestructurar o desarticular todas las bandas organizadas. Única y exclusivamente, si le atacamos en las ganancias, si le atacamos el fin de lucro, vamos a poder llegarle a donde más duele a las organizaciones criminales, y eso definitivamente es una parte. Necesitamos otra mano que también es fundamental, y es la mano de la prevención. Una forma en la cual logremos atacar las causas estructurales que generan la inseguridad en nuestros barrios, y eso es con recuperación de espacios públicos, y es ahí donde las municipalidades son un aliado fundamental de la labor de seguridad: parques, bulevares, avenidas, paradas de buses, que la gente siente que puede transitar sobre lugares iluminados y lugares donde la comunidad se vincula, ¿verdad? Porque no nos sirve tener un parque muy bonito, estructurado, iluminado, si las personas no se apoderan de ese espacio, y es ahí donde la participación comunal es trascendental. También mejorar los datos para reducir la expulsión escolar o la deserción escolar, porque, y lo comentó muy bien Paul, el Estado de la Nación nos dice que los lugares donde hay más desempleo es los lugares donde hay más índices de homicidios y más índices delictivos. Y también el Estado de la Nación, pero en otro informe nos dice que el desempleo está ligado a problemas educativos. Si nosotros mejoramos la educación y damos un enfoque de empleo territorial, vamos a llegar directamente a las causas estructurales que generan la inseguridad, y como lo comentó muy bien doña Laura, es el desempleo, es la desigualdad y es muchos índices de pobreza que, si nosotros no lo logramos atender, vamos a seguir reproduciendo una dinámica de criminalización de la pobreza, y eso es lo que una política del siglo XXI tiene que evitar. Ahora, lo más preocupante es que lo que sube son lo más violento, los homicidios, no los hurtos, como bien lo decía Paul. Bueno, pero es que yo creo que hay una estructura transversal en todos esos temas, porque ¿cómo te involucras vos en una organización criminal? Generalmente, y no es casualidad tampoco, que los lugares donde haya más presencia terminal de narcocriminales son los lugares más urbanos marginales, porque hay falta de oportunidades, porque son personas que son dejan 20 el colegio, sitios, ¿verdad? que son 21 ya ubicados y georreferenciados por el Estado de la Nación. ¿Y qué dice? Son los lugares donde tenés más tasas de desempleo, más abandono del Poder Ejecutivo, y ahí te das cuenta que los lugares donde el Estado ha abandonado es el crimen organizado el que ha cubierto. Cuando no tenés oportunidades de empleo,
es el crimen organizado. Y eso también lo ves en datos donde dicen que en el centro Vilma Curling, las mujeres que están por temas de drogas, creo que el 46% lo hicieron porque no tenían otra fuente de empleo, ni otra fuente de trabajo. Entonces, o era involucrarte en la venta terminal de drogas o no tener ningún ingreso para sostener a tu familia. Y esos son los temas que debemos atacar estructuralmente. Ahora, ¿cuál es? Eso les iba a decir. El diagnóstico está. Los 21 lugares donde hay mayor criminalidad o mayor incidencia están ubicados. Correcto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo van a abordar el problema del incremento de la seguridad, de la inseguridad, que no es nuevo? Es decir, América Latina está viviendo un proceso muy violento, la región, ya sabemos, más violenta del mundo. Centroamérica tiene nada menos y nada más que 2 grandes ciudades violentas del mundo, ubicadas en Honduras prácticamente, San Pedro Sula, Tegucigalpa, San Salvador con retomó el problema de las maras. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿en qué se diferencian las propuestas que ustedes dos, Restauración Nacional, Acción Ciudadana, plantean, o en qué se asemejan, no lo sé, para abordar este tema? Colombia se desarma también, ya está en el escenario, ¿verdad? Ha sido analizado, lo que implica que Colombia inicie un proceso de pacificación, de paz. ¿Qué implica eso tanto con las FARC y su vinculación con el narcotráfico, como también con los paramilitares y su vinculación con el narcotráfico? Claro. Ambos bandos están vinculados al narcotráfico. Y un país consumidor que es Estados Unidos, innegable, está precisamente en esta región. Es que, el país consumidor está en la región más violenta del mundo. Y nosotros somos la zona de tránsito. Exactamente. Bien. El diagnóstico está hecho. Ok, con respecto a nosotros hay que enfatizar en lo siguiente. Efectivamente hay un diagnóstico, pero también hay una parte ahí que se nos escapa, yo también no quiero dejar de mencionarlo, ¿verdad? Que en toda la región bajaron los homicidios y solo en Costa Rica subieron. Eso es algo a resaltar. En Honduras bajaron un 40%, con problemas similares a los que nosotros tenemos. Entonces, también hay un tema aquí de gestión política, que hay un tema de gestión política que ha sido totalmente desastrosa en esta administración del PAC, y justamente nosotros vamos a corregir eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer de forma concreta? En primer lugar, una gran diferencia entre nosotros como equipo de trabajo y como partido, como propuesta política, es que nosotros tenemos un equipo de trabajo de competencia absoluta y probada en esta materia. Está don Álvaro Ramos, está mi persona, están otras personas, don Max Loría, que usted también los ha tenido por acá. En cambio, por el otro lado, por el Partido de Acción Ciudadana, debo decir que lamentablemente las personas que se nos han presentado no generan esa credibilidad, esa confianza en la administración del tema de seguridad. Don José Manuel Arroyo, que es un distinguido magistrado, no es un experto en seguridad. Doña Patricia Vega, que ha sido presentada también como parte del equipo de seguridad, no es una experta en seguridad. Y don Eduardo Solano también no es un experto en temas de seguridad. Creo que conoce el tema, pero no es una reconocida figura en esta materia. Entonces, estas son las 3 personas que el Partido de Acción Ciudadana ha presentado como parte de un posible equipo en materia de seguridad, y ninguno de ellos es especialista en temas de policía, es especialista en temas de narcotráfico, es especialista en temas de inteligencia, que son temas claves que el país tiene que enfrentar a partir del 8 de mayo. Nosotros tenemos un equipo muy probado en materia de seguridad, especialistas verdaderos en esta materia. En segundo lugar, nosotros creemos en la prevención, sí, y creemos también en la ley de extinción de dominio modificada, pero mientras nosotros nos vamos a todos los esfuerzos de prevención, que la prevención es excelente, pero da resultados a mediano o largo plazo. Y en segundo lugar, la ley de extinción de dominio, mientras nos enzarzamos en la Asamblea Legislativa a que todo el mundo entienda de qué se trata eso, nos va a dar un año, es decir, pasaron 4 años de ese gobierno y nunca se aprobó. ¿Usted se acuerda, Laura, que yo he venido aquí en casi un año entero, ¿verdad?, viniendo a hablar de esta famosa ley de extinción de dominio, y finalmente los diputados no la aprobaron? Nosotros creemos en acciones inmediatas. ¿Qué significa acciones inmediatas? Nosotros ya tenemos claramente identificado cuáles son los puntos estratégicos que el país tiene que abordar. Estos 21 lugares ya los hemos estudiado, analizado, qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista interinstitucional. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Respuesta interinstitucional. Es decir, el informe que nos acaba de generar el Estado de la Nación y el ICE son muy claros en los elementos que hay que atacar. Es decir, no se puede atacar solamente desde el punto de vista policíaco. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? O sea, este gobierno, cuando se reveló los 21 lugares más peligrosos de Costa Rica, yo quisiera haber visto
Ana Elena Chacón haber convocado una conferencia de prensa en lugar de lo que lo hizo cuando se dio el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para convocar a todas las instituciones para lanzar una acción efectiva contra esas comunidades. Nunca hizo eso, lo lanzó con respecto al tema de la Corte Interamericana. Me parece muy extraño que no hubiera hecho si aparentemente el tema le interesaba, el tema de seguridad. Pero lo que yo digo es, el dictamen de la Corte convoca a todas las instituciones para decirle que hay que aplicarlos, y para las 21 comunidades no llamó a Limas, al Ministerio de Educación, al ICD, etcétera, a ninguna institución para coordinar una acción con respecto a eso. Entonces, en materia de prevención, ahora vienen a hablar de eso y nunca lo hicieron, y los resultados están a la vista. En segundo lugar, lo otro que vamos a hacer es descongelar los fondos de lucha contra la inseguridad que el gobierno del PAC nunca pudo utilizar. Vea, el país tiene que saber esto. Eso que había dicho el PAC de que no hay dinero para luchar contra la inseguridad, eso es totalmente falso. Hay millones de colones en el ICD, hay millones de colones en el Fondo de Trata y hay millones de colones en Dinadeco que perfectamente se pudieron haber maximizado su utilización para efectos de mejorar los recursos de las delegaciones policiales. Aquí tengo un recorte periódico del diario La Extra de esta semana, donde se hace la relación que hay entre los lugares con más afectación de los problemas de drogas y las delegaciones policiales ruinosas. Hay 50 delegaciones de las 600 que tiene la fuerza pública en condiciones desastrosas. Nuestros policías viven en pocilgas y eso no lo pudo arreglar el PAC en 4 años. Nunca pudo poner los escáneres para prevenir el tema del narcotráfico. Entonces, ahora vienen a decir que van a hacer lo que no pudieron hacer en 4 años. Entonces, nosotros vamos por acciones inmediatas, intervención interinstitucional en las 21 comunidades, uso de los fondos especiales contra las drogas y un equipo comprobado y de gente conocedora realmente a profundidad de todos estos temas. Qué complicado, don Paul, que critique las acciones de este gobierno cuando don Álvaro Ramos fue la mano derecha del ministro de Seguridad. Sí, pero le voy a hacer una aclaración con respecto a eso. Ahora le voy a explicar, dame el espacio a mí. Ahora le voy a explicar eso, porque usted nunca trabajó temas de seguridad y no sabe lo que es un asesor externo. Yo se lo voy a explicar ahora. Bueno, Paul, vamos a ver, dame el espacio a mí. Háblelo y después le explico al país cuál es la explicación de eso. Si tenemos chance para que ambos participemos. Don Álvaro ha estado siempre en el Ministerio de Seguridad, entonces ha sido parte de las personas que siempre han guiado la política en materia de seguridad. No, señor, no es así. ¿Vas a dar chance de hablar, sí o no? Después le explico al país la realidad. Vamos a dar espacio para porque ya vos te dijiste cosas que no son ciertas y yo no te interrumpí. Utilicemos el espacio equitativamente. Después le explicaré a Laura ese tema a los asesores externos del vamos Ministerio de a Seguridad. Él nunca ha trabajado en asuntos de seguridad. Don Paul Chávez, vamos a escuchar. Muchas gracias, Paul. Yo creo que todos sabemos que te gusta hacer mucho énfasis en todo lo que has participado. Vamos a ver, don Álvaro ha sido en la mano derecha de don Gustavo Mati, también fue la mano derecha de doña Yanina Albeck, una persona muy querida por don Paul Chávez, y él era su experto en seguridad, él era quien guiaba las acciones del Ministerio de Seguridad Pública como asesor. Vos vas a poder decir que es externo, pero era una persona que escuchaban y que seguían los ministros de seguridad. Las acciones que nosotros queremos, y es aquí donde nosotros queremos enfocarnos en qué vamos a hacer, porque de nada sirve tener un equipo que no tiene una estructura ni un plan formal presentado. Sí lo tenemos. A 4 días de las elecciones, la ciudadanía costarricense no sabe cuál es el plan de restauración nacional. A 4 días de que votemos, Restauración Nacional no le ha dicho a Costa Rica cuáles son sus propuestas, en escrito y en blanco y negro, que eso es lo que vale. Ese es el contrato que la gente firma el próximo 1 de abril, no un rejuntado de personas, un plan ideológico claro, con visiones, con resultados, que explique de dónde se va a financiar. Eso es lo que la gente tiene derecho a saber. Ahora, para atacar tema y ser propositivos, porque ya nada nos sirve y a los costarricenses no les sirve nada más ver a 2 personas pelearse sin escuchar propuestas detrás. Nosotros queremos hablar 3 acciones en corto, mediano y largo plazo. Efectivamente, la prevención no nos alcanza para frenar la ola de homicidios que tenemos hoy en día. Entonces nosotros hemos hablado de una intervención de las comunidades con movilidad e interinstitucional. De nada nos sirve que llegue el OIJ, barra búnkers, barra lugares donde se está dando, si al día siguiente se vuelve a construir el búnker y se vuelve a dar la dinámica de drogas porque el mercado existe. Sin embargo, es importante tener una presencia policial en los lugares de más peligrosidad y una presencia interinstitucional, que llegue el OIJ, pero que detrás venga el IMAS, que detrás venga el MEP, que detrás venga el INA. Eso es fundamental. También una reestructuración de los órganos de inteligencia para un fortalecimiento de la DIPOL en el Ministerio de Seguridad Pública y una reestructuración de la DIS, que dé un enfoque estratégico nacional y que entendamos la inteligencia, los datos y la ciencia como un elemento importante de las acciones delictivas y de cómo enfrentarlas. No eliminación.
Vamos a ver, hay un proyecto de ley que nosotros apoyamos que cerraría, como está contemplada la DIS, en la Ley General de Policía y genera una nueva ley. Entonces yo diría que es cerrar la DIS y crear una institución distinta con visión de inteligencia, contrainteligencia, y que enfrente los delitos cibernéticos que hoy en día son una realidad y que incluso ya hay medios de comunicación que han sido víctimas de ataques cibernéticos, como fue el caso del Semanario Universidad este fin de semana, donde anunció que iba a dar una noticia que afectaba a Restauración Nacional y que fue atacado y hackeado su sitio. Otro aspecto importante es la coordinación que se puede dar desde el Consejo Presidencial de Seguridad. Nosotros entendemos, y es una crítica que le hacemos a la actual administración, que nunca se haya convocado, que no hubiese una coordinación interinstitucional de todos los órganos de seguridad, y para nosotros un órgano de seguridad también es el que dé un apoyo. Es decir, en ese Consejo Presidencial de Seguridad tiene que estar la Caja Costarricense del Seguro Social y el IAFA, que son instituciones que al día de hoy no han dado una atención exacta y pertinente al tema de las adicciones y los consumos problemáticos de droga. Nosotros podemos hacer grandes esfuerzos para atacar la oferta, pero si nosotros no atacamos la demanda de drogas de personas jóvenes y personas adultas que están consumiendo hoy en día drogas y no encuentran una atención sanitaria adecuada, no vamos a poder atacar las causas estructurales que él nos da este tema. Y finalmente, las medidas a largo plazo es prevención y mucha prevención. A nosotros nos gusta mucho el enfoque que se dio en Medellín, un lugar, o lo que se conoce como el Milagro de Medellín. Se invirtieron en espacios públicos, se dio una adecuada inversión social y bajaron las tasas de homicidios dolosos. Vemos en la Carpio, en la escuela de la Carpio, una forma de invertir en ese lugar donde tenemos una escuela de primer mundo en el corazón de la Carpio. Y también hay una inversión en San Felipe de Alajuelita para hacer una dinámica como el Parque de la Libertad en Desamparados, un espacio de recreación, un espacio de cultura, y es ahí donde también sumamos la construcción de los centros cívicos por la paz que se dieron durante gran parte de esta administración, donde tenemos una atención interinstitucional de cultura, de educación, de personas de organizaciones de sociedad civil que atienden y dan herramientas de movilidad social a los jóvenes y a las personas jóvenes en general de comunidades consideradas problemáticas. Hay que hacer dos aclaraciones aquí y varias, de hecho. Mi contraparte aquí nunca ha trabajado en asuntos prácticos en materia de seguridad. Su única experiencia en seguridad es como asesor de un diputado. Fuera de eso no tiene ningún conocimiento. Y nuestras propuestas, Paul, centrémonos en las propuestas, no en las personas. Primero voy a aclarar sobre su equipo de trabajo y sobre su experiencia en materia de seguridad, que no es ninguna, ¿ok? En materia de seguridad, la propuesta que están presentando ellos, mi colega acá, es solamente 4 años como asesor de un diputado. No conoce cómo funciona el Ministerio de Seguridad, no conoce nada de asuntos de inteligencia ni tampoco asuntos de narcotráfico. Le voy a explicar cómo sí funciona el Ministerio de Seguridad a propósito de los asesores externos, porque yo sí lo fui. Yo trabajé 15 años en el Ministerio de Seguridad Pública y fui asesor de un ministro, de Rogelio Ramos, y Álvaro Ramos era asesor externo. Le voy a explicar qué son los asesores externos en el Ministerio de Seguridad Pública, porque veo que usted no lo conoce e insisten sobre eso y se lo dicen a la opinión pública. Los asesores permanentes del ministro son gente del despacho que lo ayudan en los asuntos inmediatos que requiere un ministro. Los asesores externos son personas conocedoras de diversos temas y todos los ministros han tenido diferentes asesores. Don Álvaro Ramos ha sido asesor de diferentes partidos políticos. Un asesor externo es una persona que usted como ministro, hay un tema específico, por ejemplo, hay una reunión binacional con el gobierno de Estados Unidos, entonces usted le dice, quiero que me acompañe a esa reunión o quiero que me dé su opinión o qué opina sobre tal tema, etcétera. Es decir, los asesores externos son consultados sobre temas muy específicos y muy puntuales de la gestión de un ministerio. Además, Álvaro Ramos ha sido asesor del Ministerio de Seguridad Pública y nosotros lo que hemos dicho es que hemos sido críticos de las políticas del Ministerio de Justicia, que es una política desastrosa, del ICD y sus políticas en materia de uso de fondos, por ejemplo. En eso Álvaro Ramos no ha tenido ninguna incidencia en política penitenciaria, en manejo de lucha contra el narcotráfico, etcétera. Entonces, su participación ha sido de asesor externo ad honorem en puntos puntuales que el ministro. Entonces, usted no puede decir que Álvaro Ramos es responsable de los desastres en materia de seguridad de este gobierno, porque la labor de un asesor externo es la que ya yo le expliqué y la que la ciudadanía tiene que entender a partir de ahora, porque van a seguir con esa historia, ya se las descarté. Segundo tema. Ellos hablan del tema de inteligencia. Ok, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted conoce si en Costa Rica se ha escrito un libro en materia de inteligencia? Conozco los que vos has querido escribir. Ese es el único libro en materia de inteligencia. Fue consultado para la Asamblea Legislativa, para el proyecto de ley. Pero Paul, yo creo que aquí vos estás tratando de subirte la autoestima y no hablar de propuestas. En materia de inteligencia, hablemos del proyecto. El proyecto del gobierno es un proyecto defectuoso. El proyecto de inteligencia es un proyecto defectuoso. Tratar de sacarle la responsabilidad a Álvaro Ramos es totalmente
totalmente incoherente. Entonces, hay una serie de elementos que ellos están señalando como una posibilidad de logros o de avances en materia de seguridad e inteligencia que son absolutamente defectuosos. Es decir, achacarle la responsabilidad a Álvaro Ramos, ya expliqué por qué no se le puede achacar. En segundo lugar, su famoso proyecto de ley de inteligencia, que nunca se logró aprobar en estos 4 años. ¿Por qué? Porque justamente fue elaborado por personas que no eran las más idóneas para haber hecho ese tipo de proyectos. Hay temas en materia de inteligencia que ese proyecto no aborda y por eso nunca fue aprobado y nunca se aprobará. Es decir, terminará este gobierno y no se va a aprobar. Y con respecto a los otros temas de narcotráfico, intervención en todas estas materias, el Partido de Acción Ciudadana no tiene especialistas en este tema. La mejor muestra de esto es que en este gobierno la persona encargada de este tema ha sido una señorita que se llama Ana Gabriel Zúñiga, que es la viceministra de la Presidencia, que no tiene ninguna experiencia en asuntos de narcotráfico y sin embargo el gobierno la nombró en materia como SAR antidrogas. Entonces, a la hora de llegar el Partido de Acción Ciudadana, las propuestas son absolutamente defectuosas, primero. En segundo lugar, no tienen un equipo de trabajo para que tome las responsabilidades en materia de seguridad del país para revertir el fenómeno criminal que estamos enfrentando. Yo creo que es importante a las personas que nos miran que veamos cómo hay formas de hacer política. Nosotros hemos querido presentarle un plan completo a la ciudadanía. Desde octubre está publicado en nuestra página carlos.cr una propuesta integral de cómo queremos gobernar este país. Mientras nosotros damos propuestas, las personas de Restauración Nacional se limitan a los ataques personales, a bajar el piso y a dar falacias ad hominem y no decir cuál es su propuesta, cuál es su programa y qué quieren hacer de aquí en 4 años. Estamos a 4 días de las elecciones y no conocemos en blanco y negro qué es lo que quiere Fabricio Alvarado hacer en materia de seguridad. No sabemos cuáles son sus programas, no sabemos cuáles son sus propuestas. Lo único que tenemos son nombres sueltos de un rejuntado de personas que han trabajado aisladamente temas de seguridad, nunca como un equipo. Y hoy, a 4 días de que se vote, a 2 días de que lleguemos un jueves y Viernes Santo, en el que las personas están con una dinámica de reflexión distinta, no le han presentado a la ciudadanía un plan de gobierno serio sobre qué quieren hacer en seguridad, sobre cuáles son sus prioridades, sobre cuáles son sus objetivos y cómo los van a financiar. Esa es la realidad que tenemos hoy a 4 días de las elecciones. Ataques, críticas, pero nada propositivo y nada centrado en qué quiere hacer una próxima administración en materia de seguridad. Mientras nosotros ya hemos dado planes de mediano, corto y largo plazo, están en blanco y negro, hemos tenido referencias sobre proyectos de ley, hemos hecho críticas a la actual administración y hemos señalado los aspectos en los que se ha fallado y que corregiremos. Esa es una realidad distinta, un acuerdo firmado también por don Carlos Alvarado y Rodolfo Pizzo de un acuerdo de gobierno nacional. Son diferencias sustantivas entre el Partido de Acción Ciudadana y Carlos Alvarado y la propuesta de Fabricio Alvarado. Voy a referirme a lo que planteaba el colega acá presente. En primer lugar, la ciudadanía tiene que tener en cuenta que en materia de seguridad se ha fracasado por las figuras que se han puesto a manejar este tema. ¿Usted cree, es decir, vamos a ver, porque he escuchado que es decir, hay ataques a... Es si que el Partido de Acción Ciudadana no tiene gente en esta materia, no los tiene. O sea, esas son las 3 figuras que se han presentado a la ciudadanía y ninguno es un experto con credibilidad reconocido en temas de seguridad, en temas de policía, en temas de inteligencia y narcotráfico. José Manuel Arroyo, repito, un magistrado, Patricia Vega fue ministra de Justicia y don Eduardo Solano, su experiencia que tiene, ha sido asesor de un diputado en la Asamblea Legislativa. Eso es todo. Pero el punto es, me parece a mí, ¿cuáles son esas propuestas? Porque la gente lo que quiere saber es cómo vamos a salir del problema en un escenario de una región tan violenta donde Costa Rica está en esa parte de tránsito, ¿no? Es parte del puente de tránsito hacia los Estados Unidos, con el gran país consumidor, por supuesto que Europa es otro de los consumidores en general en el mundo, pero el gran país demandante de drogas, ¿verdad? Porque es así. ¿Cuáles son esos mecanismos? Porque a veces uno siente que si la ruta de la represión es la que hay que seguir, bueno, no ha dado resultados, han señalado varios expertos, expresidentes como el de México ha dicho que no ha sido la ruta adecuada en México tampoco. Y vemos al ejército, por ejemplo, en México intervenir, no da resultados. ¿Qué da resultados finalmente para enfrentar el problema de seguridad? Es lo que la gente
quiere por parte de ustedes dos? Los resultados se logran de dos formas. En primer lugar, combinando la prevención, que estamos clarísimos que ese es un tema fundamental, la intervención preventiva en las comunidades, como ya lo hemos hablado, y en eso tengo una concordancia con mi colega, y el otro es el tema de la intervención policial. En ese tema nosotros somos muy fuertes en esta materia, es decir, y eso es lo inmediato. O sea, nosotros conocemos bien la dinámica policial del país, conocemos bien los temas de inteligencia, y sí tenemos la capacidad para intervenir de forma inmediata en las 21 comunidades. Aquí se habla de coordinación, nosotros también estamos señalando la coordinación y la unificación operativa de las policías, pero eso usted solamente lo logra si usted tiene gente competente en materia de seguridad pública. Es decir, en este gobierno ha habido un pleito absoluto entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad, a lo último entre el Ministerio de Justicia y el OIJ. Es decir, lo que se ha demostrado con toda claridad es que ellos no han sido capaces de coordinar ninguna acción en materia de seguridad con todo el resto de la institucionalidad en este tema, y también con el ICD y otras instituciones del tema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a hacer eso si resulta que con los que han estado no han podido, y con los que tienen no son gente que tiene un manejo apropiado de estos temas? Entonces, nosotros sí tenemos la capacidad para intervenir en esas 21 comunidades que son críticas, y eso lo que generaría, esa intervención de 21 comunidades interinstitucional, lo que permitiría sería bajar la incidencia de los homicidios, bajar la incidencia de todos los delitos con los que iniciamos la conversación, y finalmente mejorar la coordinación. Pero en esto es muy importante la credibilidad que usted genere con respecto al resto de las instituciones y con respecto al resto de la institucionalidad. Si usted no tiene eso, si usted no tiene buenos cocineros, a pesar de que el menú esté bastante bueno, el menú no va a funcionar por sí solo. Usted necesita gente capaz, gente competente, que es lo que precisamente nosotros le ofrecemos al país. Bueno, Eduardo Solano. lo que pasa es que como Restauración no tiene propuestas escritas frente a la ciudadanía, solo puede recurrir a sus personas, pero Paul, son personas que ya han estado en la institucionalidad. Max Loría fue viceministro de Justicia, Álvaro Ramos fue viceministro de Seguridad y de Gobernación, le corrijo. Sí, pero bueno, y hacía intervenciones en seguridad y fue destituido por violaciones flagrantes de derechos humanos porque perseguía. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Se lo quiero decir. Es absolutamente falso. Y usted como abogado, yo sabemos que eso puede permitir una demanda. No lo hizo. Hay noticias publicadas. Bueno, ahora fueron denuncias de organismos de derechos humanos, pero nunca fue destituido por esa razón. No, señor. Eso no es grave, Paul. Yo podría explicarle por qué fue denunciado. Porque fueron operativos institucionales que le pidió ayuda al Ministerio de Salud para cerrar ciertos lugares. La fuerza pública, usted como no tiene experiencia en asuntos de policía y seguridad, usted no sabe lo siguiente. De acuerdo a la ley del Ministerio de Seguridad Pública, cuando una institución, la caja, una municipalidad, nos pide ayuda, nosotros tenemos ¿y vos que ir. consideras que estuvo bien perseguir personas no estoy hablando y sacarle pruebas que sean obligatorias? Es que el Ministerio de Seguridad Pública y esa es la experiencia que les presentás. Esa es la experiencia que presentás. Entonces, eso que él está diciendo es absolutamente falso. Don Álvaro Ramos nunca fue destituido de ningún puesto por esa razón. Fue criticado por organismos de derechos humanos, y a todos los organismos de derechos humanos critican a todas las instituciones en esta materia. Bueno, porque lamentable que le bajes el peso a los derechos humanos, pero no me extraña absoluto de Restauración Nacional. Ellos siempre Vamos hablan de ¿me das derechos chance de hablar, sí o no? Bueno, ya hablaste, me toca a mí hablar. Él está señalando falsedades. ¿Me vas a dar sí o no? Vamos a ver, hay una defensa absoluta de los derechos humanos que nosotros queremos hacer. Venimos a hablar de seguridad. Doña Laura, si no puedo tener el chance de hablar. Aquí venimos a hablar de seguridad, ¿verdad? ¿No consideras que la seguridad es una materia de derechos humanos? Pero es que ¿No consideras que la convivencia en paz es un derecho humano? Inmediatas. Que la estructura y ataque de los femicidios en función de los machismos no es un derecho humano. Por supuesto son que fundamentales. Sí. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo es un derecho y convivencia de la paz. Usted y yo somos abogados. Hablemos de seguridad. No puedes decir que los derechos humanos no son materia de seguridad. No, los derechos humanos se hablan siempre cuando estén en relación, y en seguridad los derechos humanos son fundamentales. Y nosotros los vamos a respetar, pero vamos a tener acciones no pareciera, le estás bajando el piso a los derechos humanos. Nosotros vamos a trabajar en temas de seguridad con una óptica de derechos humanos, me permito aclarar. Bueno, es la primera vez que lo dice alguien de Restauración Nacional. Tal vez si lo tuviesen en un plan de gobierno escrito lo sabríamos, pero como no existe, seguimos sin saberlo. Sí existe un plan de Hablemos gobierno. También de propuestas. Yo quisiera enfocarme en las propuestas. Paul le encanta criticar a las personas, criticar lo que él considera poca experiencia, pero al final no dice nada de propuestas. Y por ejemplo, yo quisiera que hablemos también de propuestas para reducir los femicidios, de cómo es el rol que queremos nosotros del INAMI y cómo Restauración Nacional quiere cerrarlo. ¿Cuáles son esas propuestas del Partido de Acción Ciudadana? Vamos a ver, hay que entender las causas estructurales que generan los femicidios hoy en día. Y es una violencia machista que se presenta en todos los lugares, y no lo vamos a resolver poniendo un policía en cada casa. Tenemos que atacar estructuralmente las causas, y eso se da en dos vías. La primera, un acompañamiento a las víctimas que hoy en día denuncian, ¿verdad? Que tienen medidas de protección, y que a medio camino se da un abandono del proceso porque el sistema
expulsa y genera impunidad. Hay que dar un acompañamiento, hay que dar redes de apoyo y que logre atender la problemática hoy en día, una atención adecuada y una atención eficaz de estas circunstancias. Pero también la educación es fundamental. Necesitamos programas de efectividad en nuestras escuelas y colegios que le enseñan a las personas de determinar relaciones tóxicas, de determinar relaciones poco sanas y entenderlo desde la entrada de cuáles son verdaderas relaciones afectivas y cuáles son relaciones violentas que hoy en día se presentan y que a veces creemos erróneamente que son situaciones de amor y no lo son, no son crímenes pasionales, son femicidios y son una urgencia y debemos atacarla. ¿Cuáles son las propuestas también para ambos en materia de cárceles? La situación de cárceles en el país es crítica, hay sobrepoblación. ¿Cuál sería el plan de ustedes para los próximos 4 años en esta materia específica, cárceles? Antes de pasar al tema de las cárceles, yo quisiera aclararle el tema del INAMO. El INAMO no es que se va a cerrar, se va a reorganizar o se va a dar otro nuevo contexto a la funcionabilidad del INAMO. No es que se va a descuidar los derechos y la atención de las mujeres, pero se va a ir mencionando, no es que se va a cerrar. Eso es un argumento que ellos han sacado. Ya no apoyan el proyecto de ley de Fabricio, que lo cerraba. Lo va a modificar, pero no lo va a cerrar. O sea, ya no va, y me permito agregar otra cosa. ¿Apoyan o no apoyan ese proyecto de ley? Es decir, ellos están diciendo lo que van a hacer, porque no lo han podido hacer en estos 4 años. Pero, es decir, en este gobierno han subido los femicidios de una forma impresionante con respecto a años anteriores y no han podido detener eso. Ok, pero ahora pasemos al tema de las cárceles. Pero aclararle a la gente si están o no están de acuerdo con el proyecto de ley de Fabricio. El proyecto de ley de don Fabricio es de modificar el INAMO y crear un instituto de la familia. Pero cierra toda la señor, igualdad de género. Igualmente yo no le podría decir que ustedes van a cerrar la DIS, o sea, ustedes quieren modificarla. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Con gente que no sabe nada de inteligencia. Pero Fabricio sí dijo que le iba a cerrar el INAMO. Fabricio lo que ha dicho es que va a crear un instituto de la familia, va a dar otra dimensión al INAMO. Decía cerrar el INAMO. Ahorita el INAMO o ya le dijeron a Fabricio que no puede hacerlo. El INAMO no está dando la funcionalidad que necesita para proteger a la mujer. No lo vamos a cerrar, señor. Le aclaro, lo vamos a modificar, lo vamos a ya no están de acuerdo con el proyecto de ley de Fabricio. Vamos a tener el apoyo de las suficientes fracciones legislativas para hacer eso, cosa que el PAC nunca ha logrado para una gran cantidad de proyectos, pero bueno, y no va a lograr porque no tendría los diputados que necesita. Pero hablemos del tema carcelario. Vea, en materia carcelaria, y aquí el Partido de Acción Ciudadana ya nos dio la razón, porque aquí vinimos muchas veces a hablar de ese tema, la política penitenciaria que ellos han venido aplicando, ellos mismos ya reconocieron que la van a suspender y la van a revisar, cosa que nosotros venimos hablando hace rato. En segundo lugar, quiero decir que ellos están planteando que ya no va a seguir el señor Fioli. Le quiero aclarar sobre su plan de gobierno. Vean, el plan de gobierno del PAC, ellos hablan mucho de eso, ¿verdad? El plan de gobierno del PAC dice, vamos a masificar los brazaletes, primero. Segundo, dicen también, vamos a revisar la política de drogas. Es decir, el Partido de Acción Ciudadana es un partido que cree en la legalización de las drogas. Y don señor Fioli también lo ha manifestado. Sí, señor, aquí yo tengo declaraciones donde el señor Fioli declaró al periódico La Nación. Sí, señor, está en su plan de gobierno. El plan de gobierno del PAC dice, vamos a favorecer el consumo responsable de las drogas. ¿Eso qué significa? En forma muy sencilla, ellos creen en legalizar las drogas. Sobre el tema de las cárceles, la respuesta es muy sencilla. Se lo resumo en 2 cosas. Uno, vamos a suspender de inmediato la política que ha tenido este gobierno en materia carcelaria, la vamos a revisar, a ver, ¿qué procede continuar? ¿Qué hay que desechar? Que podría ser la mayor parte al juicio de los resultados que hemos visto, y vamos a construir más cárceles. Es decir, no hay otra forma que enfrentar el tema de la criminalidad en Costa Rica que en la construcción de cárceles. Eduardo Solano, la propuesta del Partido de Acción Ciudadana. Son 3 vías. La primera, dejar de prisionalizar lo absurdo. Es decir, hoy en día sabemos que hay gente que se roba unas picaritas y que la meten a prisión. Eso es un ridículo. Preferimos personas trabajando en la comunidad, dando apoyos comunicativos, de criminalizar el hambre, ¿verdad? Que es lo que hoy en día tenemos. Luego, métodos restaurativos, apostarle a la justicia restaurativa como un método más rápido, más barato y más eficiente de darle respuestas a las víctimas. Hoy en día la justicia restaurativa dura un proceso 3 meses, mientras que la justicia ordinaria penal supera los 2 años. Mientras un proceso restaurativo no supera los 400,000 colones en promedio, un juicio ordinario puede superar hasta los 6 millones. Y hay un 98% de satisfacción de la víctima en procesos restaurativos. Hacia eso también queremos apostarle y también seguir, desde luego, en la construcción de nuevos espacios. ¿Podría ponernos un ejemplo, Eduardo Solano, de esto que usted está diciendo? De justicia restaurativa. Ok, los métodos restaurativos son un protocolo que ya se aplica en materia penal. Si una persona, por ejemplo, hace un daño a una propiedad considerada como un delito, ¿verdad?, para no poner muy énfasis en el Código Penal, se cita a un proceso restaurativo donde está la víctima, sientan al imputado, sientan al defensor, sientan al fiscal y un juez que homologa el acuerdo. La víctima le dice, yo quiero que me restaure el daño de A y B,
qué sé yo, por ejemplo, que me vuelva a restaurar la destrucción que me hizo y aparte haga 100 horas de trabajo comunal en el hogar de ancianos de tal lugar. Si el imputado acepta, llegan a un acuerdo restaurativo, se le paga a la víctima el daño y el imputado hace un proceso restaurativo y con ese acuerdo se hace una salida alterna al proceso y no queda en un juicio y no queda en una actividad de prisión, ¿verdad? Una privación de libertad, sino que es un proceso alterno en el cual no se llega a la prisionalización, pero la víctima siente una adecuada respuesta a su demanda. Ese es el proceso restaurativo, esa es la vía en la que nosotros creemos que ha dado enormes resultados y que además es favorecida ¿En por qué la casos Organización de aplicaría? Naciones No en Unidas. todos. No aplicarían todos, quedaría sujeto a delitos que puedan tener ejecución condicional de la pena, es decir, que tengan penas de 3 años para abajo en la cual no se haya utilizado violencia y en la Y cual eso implicaría una reforma legal. ya actualmente se aplica sin reforma legal, pero hay un proyecto de ley que está a punto de ser votado en primer debate, en el cual es un modelo completo, restaurativo, que sí, va a ser una ley, hace modificaciones a todo el sistema penal, amplía y da un presupuesto adecuado y además tiene una lógica muy importante y es 2 visiones restaurativas en materia de drogas, programas de tratamiento judicial en materia de drogas, porque muchas veces la causa que genera la comisión de un hecho delictivo es el consumo de drogas. Es gente que te roba un zapato. ¿Quién daría ese tratamiento de el drogas? Poder Judicial, vamos a ver, el Poder Judicial ordena y revisa y es el IAFA a través ya sea de sus lugares o de organizaciones no gubernamentales, ONGs que da un tratamiento integral, el IAFA fiscaliza, asegura su financiamiento y da un proceso adecuado e integral de consumo problemático de drogas. Ustedes tienen me gustaría la reacción también de Paul Chávez sobre esto que está planteando Eduardo Solano, y también quería preguntarles, dentro del abordaje que ustedes plantean, en algún momento está quién va a asumir, a propósito del tema de consumo de drogas que ha aumentado, según también las mismas encuestas que realiza el Instituto Costarricense de Prevención contra las Drogas. ¿Ustedes tienen dentro de esa propuesta que la Caja participe en ese proceso de rehabilitación, pongámoslo desde esa perspectiva? No es esa la palabra, sé que cada vez hay más se avanza más en torno al tema de la atención de las personas adictas, pero ¿está esto incluido? Miren, aquí hay que hacer 2 aclaraciones Y su reacción importantes. Sí, adelante, por favor. El Partido de Acción Ciudadana es un partido abolicionista penal. No cree, Eso no es cree. falso, pues, Eso es también. totalmente cierto. Vea, hay declaraciones del señor Fioli en diferentes medios de comunicación. Tratemos de ubicar qué donde- es abolicionista Espera, penal, ok. porque Ellos no pero todos vea cómo ignoran las respuestas porque no tienen propuestas. Sí, señor, sí las tenemos. Nosotros creemos en los derechos de las víctimas y creemos que los delincuentes deben ser castigados. En eso sí creemos y en eso hemos sido Pero absolutamente no estoy claros. respondiendo la pregunta, Ok, Laura. le voy a responder su pregunta y le voy a hacer el tema a Laura. Vea, en el plan de gobierno del Partido de Acción Ciudadana, que yo lo he analizado con mucho cuidado. Porque está mire, escrito y plantea- publicado. Sí, también nosotros tenemos una propuesta inicial que la hemos venido revisando y la presentaremos en estos días justamente ya para cerrar el 2 de tema. abril. Ok, mire, permítame aclararle que nosotros a través de nuestros voceros, mi persona y don Álvaro Ramos, hemos venido exponiendo las ideas. Con respecto a ustedes, siguen exactamente con las mismas que están en el plan, que son equivocadas en su gran mayoría. Bien, voy a aclararme sobre el tema del Código Penal. Vea, el Partido de Acción Ciudadana en su plan de gobierno señala que vamos a impulsar un nuevo Código Penal y las políticas de este gobierno en materia penitenciaria reflejan un abolicionismo penal. Es decir, doña Cecilia Sánchez, cuando la nombraron ministra de Justicia, yo que le he dado seguimiento a este tema durante 20 años, yo sabía inmediatamente qué era lo que ella iba a hacer, porque ella ha escrito muchos libros como consultora, como asesora, donde ella ha dicho que el sistema penal es algo que no debería existir, que es un problema para los delincuentes, que pobrecito, la humanización y un montón de cosas ella está diciendo toda la vida. Y ahora con el INANUS va seguramente con esa línea. Entonces, ¿qué es lo que ellos plantean? Ya lo hemos escuchado aquí, ellos lo que plantean prácticamente es que nadie va a ir a la cárcel, y yo no estoy diciendo que la cárcel debe ser la respuesta a la criminalidad. Lo que ellos están diciendo y lo que han operado en la práctica ha sido sacar un montón de delincuentes a la calle, y no lo digo yo, también. no lo digo yo, lo dice el director del OIJ, lo dice el ministro de Seguridad Pública, e inclusive lo han dicho organismos internacionales, que la información que maneja el Ministerio de Justicia es totalmente opaca, tardan en dársela en los medios de comunicación para retrasar quién sabe qué, y en segundo lugar no está clara, es decir, ni el mismo
mismo Ministerio de Justicia sabe cuántas personas o no han liberado. Entonces, a la hora de llegar, lo que tenemos es lo siguiente: ha operado prácticamente una eliminación del Código Penal o de la justicia penal en Costa Rica a través del Ministerio de Justicia, y en segundo lugar, a través de ese proyecto de Código Penal, que le anticipo de una vez, el Partido de Renovación Nacional no va a apoyar un proyecto el Partido de Restauración no va a apoyar un proyecto de ley que haga que el sistema penal sea abolido justamente a través de un concepto abolicionista. Nosotros no vamos a permitir eso. Vamos a ver, es falso que nosotros seamos abolicionistas penales, es falso que un nuevo Código Penal que tiene más de 50 años, el actual, tiene que ser revisado. Lo que nada más quiero hacer énfasis entonces, ¿ya es el cierre? Sí, ya tenemos que hacer énfasis. Bueno, como hemos visto durante toda la entrevista, ante preguntas concretas no hay propuestas concretas. Agradezco que hayas leído nuestro plan y esa es la idea de publicarlo. Yo no he tenido ese placer, espero tenerlo antes del domingo y que la ciudadanía también lo tenga. Las propuestas concretas están escritas en blanco y negro, pueden encontrarlos con una visión integral, con una visión que respeta la prevención y los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir nada más que el Partido Restauración Nacional sí tiene un equipo de trabajo, a diferencia del Partido de Acción Ciudadana, y nosotros tenemos propuestas concretas. El PAC es más de lo mismo con los mismos. Muchas gracias a Paul Chávez y a Eduardo Solano, ambos, por compartir este rato acá con nosotros en la revista. Tenemos que hacer una pausa comercial ya. Ya venimos con el análisis del debate de anoche.